Vamos a Lucas capítulo 7 esta noche. Estamos estudiando los domingos por la noche, milagros y parábolas, y vamos a continuar y mirar otro milagro esta noche y disfrutar esta y ver lo que está pasando en este libro de Lucas. Lucas, el doctor, dándole a nosotros por vista de él lo que estaba pasando en este tiempo, y llegamos a estos milagros y estamos yendo en orden desde cuando Jesús empezó en esta tierra, empezó los milagros y las parábolas. Nosotros hemos visto solamente 2 parábolas en estos primeros semanas. Mayormente Él empezó con estos milagros, pero ya las parábolas siguen viniendo en las próximas semanas y vamos a ver esas enseñanzas también. Esta mañana en Lucas capítulo 7, desde versículo 11 al versículo 17, vemos este milagro, la resurrección del hijo muerto de la viuda. Jesús está haciendo algo bien especial aquí, algo poderoso, un tremendo milagro donde muchos van a estar asombrados sobre lo que Jesús va a hacer, esta resurrección. Y para Lucas es la primera vez que encontramos aquí en capítulo 7 esta primera resurrección. Estoy hablando solamente en Lucas, entre las palabras los milagros que Lucas da en punto de vista de él, este va a ser el primero entre las resurrecciones. Y vemos este hijo de esta madre que estaba muerto en camino saliendo de la ciudad, y Jesús hace algo poderoso que va a tener mucho impacto, no solamente a su madre, pero a todos que están mirando en ese tiempo. Vamos a leer nuestro milagro y después vamos a mirarlo un poquito más en detalle para que nosotros veamos este milagro y algunos puntos, no solamente para nosotros entender este milagro, pero aún hacer una aplicación para nuestra vida, enseñanzas sobre este milagro para nosotros en esta noche. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11 al versículo 17, y después entramos en estos versículos más en detalle. Dice versículo 11: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. ¿Cómo? Féretro. Por ahí. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Qué tremendo pasaje ahí, aunque vamos a verlo un poquito más en detalle. Sabemos que Lucas, aquí el doctor nos dice en estos versículos su punto de vista, aún palabras del Señor en letras rojas. Si tiene una Biblia, letras rojas. Nos encontramos en este milagro en un lugar, el puerto de Naín, en este pueblo donde Jesús va a entrar. Y la necesidad que vemos aquí, el milagro que vemos de esta madre fue la resurrección de su hijo de la muerte.
Vemos aquí también como una lección para nosotros, algo que queremos mirar, es la compasión de Jesús sobre esta familia. Y vemos el poder que Jesús tiene sobre la muerte. Y hay tres cosas que quiero ver en estos versículos para nosotros entender. Número uno, vemos en versículo 11, vemos el lugar del milagro. ¿Dónde pasó? ¿Dónde estaba este milagro? ¿Y qué pasó? ¿Y dónde Jesús venía? Mira lo que dice en versículo 11. Aconteció después. Ahí cuando nos dice aconteció después, está hablando de dónde Él vino. Después de el milagro que ya hizo, que nosotros hablamos la semana pasada, la sanidad de este siervo, de este centurión, de este hombre que estaba en Roma, unos líderes, y tenía un siervo donde Jesús vio o llegó casi a su casa para sanarlo, pero él dijo, quédate ahí, solamente hablar sus palabras y sea salvo o sea sanado, y así fue. Ahí cuando vemos aconteció después, está diciendo después de este milagro que nosotros ya hablamos la semana pasada, que iba a la ciudad que se llama Naín. Jesús estaba caminando fuera del lugar de este milagro y empezó a caminar a este otro pueblo que se llama Naín. El momento que él caminaba había solamente una carretera. Y el momento que él caminaba había esta familia que estaba preparado para enterrar a su hijo saliendo de esta ciudad. Dice que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, una gran multitud. Jesús ya tenía un gran grupo que estaban con él ya desde el principio. Poco a poco estaban este grupo creciendo más y más. Obviamente los discípulos estaban con él, pero después habían otros que querían ver a Jesús y estaban curiosos sobre los milagros que Jesús estaba haciendo. Pero ¿por qué Jesús tenía tantas personas siguiéndole a él? ¿Por qué en cada ciudad Jesús tenía una gran multitud siguiéndole a él? Te voy a dar algunas razones por qué Jesús tenía tantas personas siguiéndole a él. Aún se separaban a la puerta de donde Jesús estaba durmiendo, la casa donde estaba en ese momento. Habían grupos, multitudes, aún con sus discípulos, a la puerta, a frente de la puerta donde Jesús estaba. Él no se podía escapar. Aún Jesús iba a otros pueblos pequeños para que las multitudes no le sigan. Porque si iba a una ciudad grande, pues ya él sabía que había un grupo de personas ya esperándole ahí para que puedan ver los milagros. Jesús iba a los pueblos pequeños tratando de evitar que estos grandes grupos, esta multitud, no le sigan. Pero esto no le paró a ellos. Ellos todavía encontraban en una manera dónde estaba Jesús, y ellos seguían, encontraban a él y se quedaban a la puerta de la casa donde estaba, y cuando él salía, seguía a él con el otro pueblo. Por eso encontramos que después que Jesús salió el milagro de la semana pasada, ahora con ese grupo, los discípulos y la gran multitud, ahora le siguen a este otro pueblo, el pueblo de Naín. Y después vemos que este milagro, aún antes que entra a este próximo pueblo, él hace este milagro. Todavía no paraba la gente de venir en cuanto a cada pueblo. En el principio de su ministerio de Jesús, todo estaba bueno. Empezaba no con tantas personas. Después de un tiempo venían problemas con Jesús. Querían hacerle daño a él. Habían los líderes espirituales o los líderes religiosos que venían y examinaban todo que Jesús estaba haciendo, solamente para buscar a ver si estaba haciendo algo mal. Ya estudiamos a Jesús sanando en el día de reposo y cómo los
líderes religiosos estaban juzgándole a él, pero después de un tiempo, todo que estaba bueno, los milagros que estaba haciendo y la gente le seguían, la multitud, después había entre este grupo, habían personas interesadas en lo que Jesús estaba haciendo y habían grupos que no estaban tanto interesados en lo que estaba haciendo, pero más buscando para juzgarle a Jesús, para después vemos que llega a la muerte, ser crucificado, acusándole a Jesús por muchas cosas. Los líderes, pues, ellos venían porque Jesús decía que podía perdonar pecados. Vieron que Jesús estaba con los judíos y los gentiles, y en ese tiempo, pues, los judíos no se combinaban y no tenían relaciones con los gentiles, pero eso fue una ley humana. Eso fue una ley que los fariseos pusieron, no se podían mezclar los judíos y gentiles porque aún no eran inmundos o pecadores o no tan espiritual, y pues Jesús no le importaba porque no era parte de la ley de Dios. Y Jesús, cuando estaba con los gentiles, los judíos estaban diciendo por qué Jesús está hablando con estas personas inmundas o esta persona sucia o estos pecadores, y pues eso causaba problemas. Los líderes vieron prácticas de Jesús que fueron diferentes que ellos. Ellos tenían unas reglas que eran para los judíos y a veces Jesús no seguía las reglas humanas y tenía reglas del Señor, y eso era importante para él, hacer lo que el Señor le mandó hacer. Y muchas veces no estaba de acuerdo con las leyes humanas, las leyes de los fariseos que ellos pusieron para los judíos, como el día de reposo. Algunas de esas prácticas fue el ayuno, que no era igual que el ayuno que los judíos tenían, día de reposo, y había otros que Jesús seguía, como estando con los gentiles también, que los judíos, cuando él lo practicaba, pues le juzgaba a él. Todo llevando a Jesús a ser crucificado. En el final, los judíos le maltrataron, le abusaron, le pusieron en la cruz. Jesús murió, parte de este plan del Señor, pero llegó siendo todo bueno en el principio, haciendo milagros. Después que la multitud crecía y crecía, los religiosos querían ver qué estaba pasando, quién es ese hombre que se llama Jesús, por qué está haciendo cosas contra de las leyes judías. Pues ahora se encuentra con un grupo que quería hacerle mucho daño a Jesús. Muchos le seguían a Jesús porque quería ser sano. Ellos estaban viendo que cada pueblo que Jesús entraba, pues Jesús sanaba. So cuando ellos escuchaban de otros, aún Jesús le decía a muchas personas, no le diga a nadie que tú fuiste sano. Y ellos, por estar emocionados, ellos iban a los pueblos y le decían a otros que mira, este hombre me sanó. La razón que Jesús no quería que ellos le digan a otros, para que los otros no venga donde estaba Jesús y crecía esa gran multitud. Aún vemos en el principio que la gente no le seguía a Jesús por su enseñanza o doctrina. Ellos venían para ellos solamente ver y ser sano. Y Dios vino para predicarle salvación, y Dios no quería confundir entre él. Los milagros sean más importantes del mensaje, y pues tenía que cambiar eso y empezó a enseñar, y ellos vieron la doctrina, la autoridad de Jesús en su enseñanza. Pero en el principio fue más los milagros que Jesús hacía, después cambiaba un poco más a la doctrina y las enseñanzas de Jesús. Muchos le seguían a él por sus enseñanzas, no solamente para ser sano. Había un grupo como los discípulos que le seguían porque fue un tiempo donde Jesús usaba para enseñarle a los discípulos cómo vivir, cómo seguirle a Jesús, y fue un tiempo de enseñanza como el Sermón del Monte, donde él enseñaba a él, le preparaba a ellos para después ellos salir y predicar esta misma enseñanza que él tenía. Algunos le recibieron como hijo de Dios, algunos aún conociendo que Jesús era el Mesías. Algunos le seguían por razones buenas, algunos le seguían por razones malos.
que fueron estos líderes religiosos. Interesante, me recuerda de Facebook, porque Facebook nosotros recibimos amigos que ellos nos mandan una solicitud de, hey, puedes ser mi amigo, y aceptamos, y muchos nos aceptan para algo bueno. Son familiares, quieren ver las fotos, quieren ver parte de nuestra vida, pero a veces hay un grupo donde se hacen amigos de nosotros solamente para causar problemas o para hablar de cosas que no agrada a Dios, o si saben que un pastor y pone un versículo, pues ellos vienen para atacar ese versículo, para decir que ese versículo no es bíblico, no es bueno, o que Jesús no existe, y entran en esa plataforma o entran como amigos para algunos buenos y algunos malos. Así estaban los que le seguían a Jesús. La pregunta es esta mañana, si tienen con ustedes este papelito aquí, y vamos a pasar por ella ahora, porque vemos que muchos le seguían a Jesús y vimos las razones. Quería ser sano, quería saber sus enseñanzas, algunos para lo bueno, algunos para lo malo, pero cuando miramos a nuestra vida, ¿por qué nosotros le seguimos a Jesús? ¿Qué es nuestra razón como cristiano de seguir a Jesús? Quizás tú puedes decir, yo sigo a Jesús porque mis padres siguieron a Jesús. Cuando yo era chiquito, pues mis padres me llevaban a la iglesia, y ahora yo sigo a Jesús por mi familia que empezaron, y por eso yo estoy en la iglesia. Quizás tú dices, yo sigo a Jesús porque una persona vino a mi casa, me enseñó el evangelio y yo fui salvo, y ahora quiero ser un discípulo, un seguidor de Jesús, y esa es la razón mía porque yo sigo a Jesús. Si yo te preguntaba a ti personalmente en su vida, ¿por qué tú sigues a Jesús? ¿Qué sería su respuesta? Obviamente no tiene que decirme, pero quiero que pienses sobre eso. ¿Qué es su razón por seguirle a Jesús? Cuando hablamos de razones bíblicas para nosotros como cristianos, quiero darte estos que yo escribí aquí y lo entregué para que puedan guardar esta lista y aún estos versículos que vemos, y son razones bíblicas, razones que vemos en la Biblia, aún deben ser razones tuyas. Cada uno de estos debe ser su propósito en por qué yo como cristiano, como hijo de Dios, le sigo a Jesús. Número 1, yo sigo a Jesús o seguimos a Jesús porque Él es el único camino a Dios. Nosotros seguimos a Jesús porque Jesús es el único camino a Dios. Vemos eso en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo le sigo a Jesús porque Jesús es el camino a Dios. Número 2, yo sigo a Jesús porque Él es la fuente de vida. Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es la fuente de vida, ese propósito en cual nosotros seguimos a Jesús. Número 3, Él es la fuente de la verdad. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros seguimos a Jesús porque Él es la fuente de la verdad. La verdad viene de Él, y yo quiero la verdad, y yo deseo la verdad, y para yo tener la verdad, tengo que seguir a Jesús, que es la verdad. Es la fuente de la verdad. Por eso dice ahí versículo 32, y conoceréis la verdad. Número 4, Él es la fuente de amor. Nosotros seguimos a Jesús, ¿por qué? Porque Él es la fuente de amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él
porque Él nos amó primero. Aún podemos dar ahí en ese versículo, Juan capítulo 3, versículo 16, el amor que vemos en ese versículo. Nosotros seguimos a Jesús porque Jesús es la fuente del amor. Número 5, Él es la fuente de alegría. Nosotros le seguimos a Jesús porque yo deseo en mi vida alegría. Y si yo quiero alegría, alegría se encuentra en Jesús. Juan capítulo 15, versículo 9 al 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo sigo a Jesús porque la fuente de alegría viene y está en Jesús. Número 6. Él es la fuente de paz. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz se encuentra en Jesús. Yo le sigo a Jesús porque yo deseo la paz. Y la fuente de paz se encuentra en Cristo Jesús. Número 7. Nos da una nueva identidad. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán, he aquí todas son hechas nuevas. Yo deseo una nueva identidad. Y cuando lo deseo, pues la Biblia dice que yo soy una nueva criatura. El momento que yo recibo a Cristo como mi único Salvador, Dios me hace a mí una nueva criatura, una nueva identidad. Número 8, nos da un propósito de vida. Yo le sigo a Jesús porque yo deseo un propósito. Yo deseo que Dios gobierne en mi vida. El propósito de la vida se lo da a Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo le sigo a Jesús porque Él nos da un propósito en nuestra vida. Número 9, es da vida eterna. Nosotros seguimos a Jesús, ¿por qué? Porque Jesús nos da a nosotros vida eterna. Cuando venimos a Cristo, Él paga por nuestros pecados y Él nos da vida eterna. Yo deseo vida eterna. Yo no deseo ir para el infierno. Yo deseo estar con el Señor para siempre en los cielos, y por eso yo sigo a Jesús. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Número 10, Él perdona los pecados y nos libra de ellas. Yo le sigo a Jesús porque Él me da a mí perdón de los pecados. Él me perdona cuando yo vengo a Él en arrepentimiento, confieso mis pecados, Él me perdona. Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad, y por eso nosotros servimos a Dios. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Número 11, nos consuela en el dolor. Yo le sirvo a Jesús, o yo le sigo a Jesús porque Él me da consuelo en los tiempos difíciles. Él me da consuelo en los tiempos de dolor en mi vida. Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos
nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios nos da a nosotros consuelo en el dolor, y Él entiende el dolor que yo estoy pasando. Él entiende las situaciones que pasamos. Él entiende las tribulaciones. Él entiende los sufrimientos. Número 12, Él es la clave para superar la vida. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Jesús es la clave para superar la vida. He vencido al mundo. Y número 13, Él ha preparado un hogar eterno para nosotros. Yo le sigo a Jesús porque no solamente me da vida eterna y me da los otros que mencionamos en esta lista, pero Él ha preparado un hogar eterno para los que son nuevo o nuevas criaturas, los que son hijos de Dios, los que han recibido a Cristo como su único Salvador. Esas personas Dios está preparando para ellos un hogar eterno donde nosotros vamos a estar viviendo. Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué gran promesa y bendición. Quería compartir esos 13, quizás podemos mencionar algunos otros. ¿Por qué yo sigo a Jesús? Los judíos y los que estaban en ese tiempo, esta gran multitud que estaba con Jesús, le seguían a Él por gran propósito, diferentes propósitos. Después nosotros miramos a nuestra vida y aún nuestros propósitos en por qué nosotros le servimos a Jesús. Salud. Número 2, esta noche vamos a ver este milagro en versículo 12 al versículo 15. Empezamos ahí en capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 12. Ahora que vemos que Jesús salió del último milagro, ahora está en camino a este nuevo lugar, Naín. Dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, no entró todavía, cuando llegó cerca a la puerta, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Esa palabra difunto significa o se aplica a la persona que está muerto. En otra palabra, enterrar a un muerto. ¿Okay? Hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Hermanos, hay muchos detalles aquí en este versículo 12 porque nos enseña a nosotros exactamente quién estaba ahí saliendo de esta ciudad, quién fueron y por qué Dios le estaba sanando a ellos. Obviamente cualquier persona que fallece o cualquier funeral es una gran tragedia, ¿verdad? Es algo difícil, pero esta circunstancia particular fue algo especial porque ya Jesús, viéndole a ellos, conocía por la madre, por la mamá que estaba con esta tristeza. Ya el Señor entendía lo que estaba pasando y eso le llevó a él a este grupo. Recuerda que cuando este pasillo que Jesús estaba caminando era algo pequeño, no era una carretera grande. Estos dos, el grupo de Jesús que venía con sus discípulos y esta gran multitud, en ese mismo tiempo, esta misma carretera, había saliendo ahora la madre con su hijo que estaba preparando para enterrarle,
y aún las personas que seguían, y los dos estaban caminando, que aún se estaba tropezando uno a otro. Y por eso Jesús vio lo que estaba pasando. Dice aquí algunos detalles de el niño. Fue el único hijo de su madre. Obviamente ella no tenía otros hijos. Era una viuda, significa que ya en un momento su esposo, que era el que proveía para su familia, donde ella dependía, él se murió y ahora tenía su hijo para que su hijo también le podía ayudarle a ella, y ahora su hijo falleció. Ella está sola. Y por eso Jesús tenía compasión para esta familia, porque sabía que esta madre, esta mujer, no tenía nadie a su lado para ayudarla. Ya no tenía marido, ya no tenía hijo, y estaba sola, y Jesús tenía compasión sobre ella. La pérdida de este hijo para ella significaba un futuro bien difícil para esta viuda. Casi imposible. En esos tiempos las mujeres no trabajaban, era solamente los hombres, los líderes de la casa, y si tenían niños, pues los niños caballeros trabajaban. No había ingreso para ella en ese momento, en ese tiempo. Y Jesús, viéndola a ella llorar, le vio a ella con esta tristeza, viéndolo a ella llorar, tuvo compasión. Este tiempo, la razón por que esta familia salió de esta ciudad, dice, ¿por qué no le enterró a él en la ciudad? En esos días, cada persona que murieron, nunca le enterraban a ellos en la ciudad. Los únicos que fueron enterrados en la ciudad fue solamente el rey o un líder famoso. Ellos son los únicos que fueron enterrados en la ciudad. Cada otra persona que murieron tenía que salir de la ciudad y enterrarle a ellos en otro lugar. Por eso vemos que esta familia salieron de la ciudad de Naín y después iba caminando al lugar donde iba a enterrar a este niño. Fueron aún la razón porque salieron de la ciudad, porque fueron considerados ceremonialmente inmundos. ¿Okay? Eso como le veían a ellos, inmundos, pero solamente en esta ceremonialmente, en la ceremonia, en la funeral, inmundos, no podían estar en la ciudad por esa razón. Solamente los reyes, quizás porque tenían dinero o cualquier razón, pero en ese tiempo fueron los únicos que podían ser enterrados en la ciudad. Por eso vemos que este niño estaba saliendo, y dice que había mucha gente de la ciudad con ella. Estaban ahí para apoyarla. La ciudad, los que conocían a ella, sabían que su esposo ya falleció, sabían que ahora su único hijo falleció, y pues eso motivó la ciudad de tener compasión y estar con ella para apoyarle a ella. Por eso, saliendo de este lugar, tenía con ella una multitud, tenía muchas personas saliendo con ella. No tanto como Jesús, que venía con una gran multitud, pero con ella había un grupo de gente que salían con ella. Dice mucha gente que salían con ella, y cuando vemos versículo 1, hablando de Jesús, dice gran multitud. Sabemos que Jesús tenía más personas que estos que venían de esta ciudad. Imagínate cómo se sentía esta madre en este momento, llorando porque su familia, quizás sería su única familia, ya los dos fallecieron, como no tenían propósito para vivir. ¿Qué yo hago ahora? Imagínate cómo se sentía ella. Y por eso esta razón es porque
Jesús tuvo compasión por ella y hizo este milagro. Él sabía que si podía resucitar este joven, pues este joven ahora puede ayudar a su madre en ayudarle en su vida para que ella pueda tener esa provisión. Hermanos, cuando miramos esto, tenemos un Salvador que se preocupa profundamente por cada lágrima que nosotros tenemos. Jesús caminando, viendo a esta madre llorando y viendo las lágrimas, le llevó a Jesús a tener compasión. Hermanos, cuando nosotros estamos en nuestros hogares y quizás estamos solos porque tenemos dolor y estamos pasando por una tribulación, Dios también ve cada lágrima que sale de nuestra cara. Cada dolor, Él lo siente. Él sentía de esta madre ese dolor que ella tenía. Igual nosotros cuando pasamos por dolores, situaciones, circunstancias en nuestra vida, el Señor entiende. Cuando lloramos, el Señor tiene compasión por nosotros. Jesús no es un Salvador distante. No es que está en los cielos mirando a nosotros y no está preocupado. Jesús está con nosotros en todo momento por medio del Espíritu Santo. Él conoce, aún nosotros no hablamos, Él conoce los sentimientos, Él conoce las batallas, Él conoce la tristeza, Él conoce cuando está en la esquina de su casa, a nadie está cerca y las lágrimas que bajan de su cara por su familia, por sus hijos, por las circunstancias, por los tiempos difíciles, por su salud, cualquier cosa. Jesús ve cada lágrima de nosotros. No está lejos, está consciente de nuestros sentimientos. Él entiende todo lo que pasamos, porque Él cuando estaba en la tierra, pues pasaba por esos mismos sentimientos. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, cuando el Señor estaba pasando al lado de ella y miró a esta madre, miró a esta mujer, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Cuando la vio a ella, le vio a ella como una viuda sin hijo. Tenía compasión por ella. Se compadeció de ella significa que tuvo compasión por ella. Y aquí vemos esta compasión de ella. Dice, y le dijo a ella estas dos palabras, palabras de Jesús, dos palabras: no llores. No estaba diciendo a ella no llore porque es un crybaby. Mira, mujer, no llores. ¿Qué te pasa contigo? Le está diciendo a ella no llores porque el Señor le iba a proveer a ella algo que le iba a traer felicidad. Dice, no llores, lo que yo voy a hacer ahora, aunque ella no entendía en ese momento, él sabía lo que iba a hacer y le dice, no llores. Le iba a quitar ese sentimiento de ella de tristeza y iba a poner en su lugar algo de gozo, de alegría. Al instante entendió la situación de ella, de esta viuda, y le dio a ella esperanza. A pesar de esa situación, le dio a ella esperanza. Jesús le dice, no llores, porque Él quiere hacerla a ella feliz. Quizás Dios le dice a nosotros, no llores, porque Dios quiere consolar a nosotros, le quiere por medio de su palabra animarnos y quiere que esas lágrimas salgan o no existan en nuestra vida para que Él puede limpiarla, y el Señor es el único que puede quitar de nosotros esos sentimientos, esas lágrimas de nosotros, y en el lugar poner algo de alegría y gozo en nuestra vida. Aún damos gracias, Señor, que en los cielos no hay lloro, no hay lágrimas y no hay estos tiempos difíciles. Dios le dio a ella esperanza. Quería darle algo de felicidad para que sea feliz.
Jesús iba a cambiar esta situación. Esta situación de ella. Era un tiempo para esperanza, no un tiempo de tristeza. Lo que Jesús iba a hacer, este cambio de la vida de esta mujer, iba a darle a ella esperanza y no tristeza. Por eso le dice a ella, no llores. Nos da esa esperanza que nosotros nunca estamos solos. Dios siempre está con nosotros, consolándonos en esos momentos difíciles en nuestra vida. Y cuando está llorando aún por otros, muchas veces nosotros lloramos, no por las situaciones en nuestra vida, pero lloramos por otros, porque lo sentimos mal de otros, por lo que ellos están pasando. Y Dios aún está ahí con nosotros cuando lloramos por nuestros hijos, lloramos por los que están sufriendo físicamente y vemos como un sentido, sentimos ese dolor que ellos están pasando. Dios está ahí con nosotros ayudándonos en ese tiempo de tristeza. Dios es tan grande y escucha las oraciones de millones de cristianos a la misma vez, pero todavía aún está escuchando las oraciones de todo. Es tan grande y consciente de cada lágrima que sale de nuestros ojos. Dios es tan grande que ve cada lágrima. No hay una lágrima que Dios no ve que sale de nosotros. Dios está consciente de cada carga que nosotros tenemos, cada momento doloroso, toda ansiedad que nos enfrentamos. Dios tiene conocimiento de eso. Hermanos, lo que tú estás pasando en este momento, esta noche, tenga la seguridad que Dios conoce lo que tú estás pasando. Aún podemos decir, nadie sabe lo que yo estoy pasando. Mucha gente dice eso. Nadie sabe la situación que yo estoy en mi casa, en mi hogar, o en mi matrimonio, o en cualquier situación, en lo final. Nadie sabe. El Señor sabe todo. El Señor está con nosotros. El Señor quiere ayudarnos. El Señor quiere quitar cada lágrima de nuestros ojos. Mira versículo 14. Acercándose, tocó féretro. Lo dejamos ahí para no seguir destruyendo. Esa palabra es la caja de que depositaban el cuerpo de la persona, pero aún esta palabra significa caja. En ese momento podemos decir que era una cama que ellos estaban, personas, podía ser caja, podía ser una cama. Si ve siempre los milagros, cuando lo estudio, yo veo los videos que están en YouTube sobre estos milagros, y dos de esos videos tenía el joven en una camita, una cama. Ellos le llevaban en eso. Aunque la palabra significa caja, puede ser una caja o una cama. Pero es el lugar donde depositan el cuerpo de esta persona. Y dice, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Jesús llegó. Imagínate la cara de estas personas. Se acuerda que esta multitud que estaba con esta madre no conocían de Jesús, no era parte de esta multitud. Jesús estaba entrando en un lugar nuevo, y ellos que salían y Jesús entraba no sabían quién era Jesús. Y cuando Jesús viene a tocar, ¿verdad?, en la cama donde está este joven, imagínate la sorpresa. Si tú estás en una funeraria y viene una persona que tú no conoces, y viene y empieza a tocar, ¿verdad?, la caja donde está su familiar, tú dices, pero espérate, ¿quién es esa persona tocando la caja? Vamos a cuestionar. Y ellos miraban y ¿quién es ese hombre? Dice ahí, los que lo llevaban se detuvieron.
pararon. Y a ese momento Jesús se dirige sus palabras a este joven. Y le dijo a él, levántate. Jesús habló a una persona muerta como si estaba hablando a una persona viva. Estaba hablando a este joven que estaba muerto, pero Jesús estaba ya pensando que está vivo. Por eso le habló a él, porque sabía que el joven iba a hablar y contestar o empezar a hablar otra vez. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice en este versículo Pablo, como está escrito, te ha puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creó, el cual da vida a los muertos. Y dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Jesús estaba llamando a algo que estaba muerto, hablándole como si estaba vivo. Imagínate lo que este grupo de personas pensaba. Jesús tocando la caja, la camita de este joven. Y dijo que ellos se separaron en este momento. Y solamente Jesús hablaba, levántate. Ese punto de milagro, le estaba haciendo milagro, resucitando a este niño, este joven. No era niño, era un joven. Para levantarle a él, resucitarlo de los muertos. Y ahí vemos este milagro. Versículo 15 dice así: entonces se incorporó el que había muerto. Esa palabra incorporó significa se levantó. Entonces se levantó el que había muerto y comenzó a hablar. Por eso Jesús hablaba a este muerto, a este joven, sabiendo que él iba a hablar otra vez. Y dice que comenzó a hablar, y Jesús hace algo interesante aquí. Jesús tomó a este joven y se la dio a su madre. Se la entregó a ella. Aquí está su hijo. Aquí está su hijo vivo. Imagínate lo que ella se sentía en este momento, viendo unos segundos atrás su hijo, el joven, muerto en esta camita. Y ahora Jesús dice, levántate, y ahora toma a este joven, le levanta y le camina a este joven, a su mamá, y le dice, toma, aquí está su hijo. Imagínate si eso fue tú. ¿Qué tú dirías a ese momento? No lo creo. No creo que está delante de mí mi hijo, que yo pensaba y sabía y vi con mis ojos que estaba muerto. Ahora está en pie delante de mí, vivo. Qué gran milagro hizo Jesús aquí en este versículo. Jesús entregó a este joven, resucitó de los muertos. Sabemos que Jesús resucitó a ese muerto para morir otra vez, morir de nuevo. Aunque fue resucitado, no significa que iba a vivir para siempre. Eso pasó con Lázaro, y cuando Jesús resucitó, pues ellos resucitaron para después otra vez morir. Pero Dios promete a nosotros, nos da esa promesa que seremos resucitados nosotros y resucitaremos de los muertos, y dice la Biblia, para nunca morir otra vez. Hermanos, cuando Dios venga otra vez en el rapto y nosotros resucitamos y somos transformados, en esa resurrección nunca vamos a morir otra vez. La muerte no existe en el cielo, nunca vamos a morir, vamos a estar vivos para siempre, la eternidad. Pero aquí en la tierra, esas personas que fueron resucitados como este joven, obviamente en un momento de su vida, no sabemos cuántos años, pero en un momento iba a morir otra vez porque estaba en la carne,
pecaminosa, estaba en una carne donde se va a morir, pero un día Dios nos da esa promesa que Él va a resucitar a nosotros, igual como este joven, pero la diferencia es que nunca vamos a morir. Número 3, vemos el resultado de este milagro. Lo vemos aquí en estos últimos 2 versículos. Empezamos ahí en versículo 16. Mira lo que pasó después que Jesús levanta a este joven. Y todos tuvieron miedo. Quiero que vean que esta palabra miedo no es que estaban temblando, pero en reverencia sobre Jesús. Todos que escucharon, todos que vieron lo que Jesús hizo, este gran milagro de resucitar, ellos tuvieron miedo o tuvieron reverencia sobre Jesús. Y mira su acción. Y glorificaban a Dios. No glorificaban a Jesús. Aún no sabía que era Jesús. Solamente no tenía conocimiento de quién era Él. Pero ellos glorificaban a Dios diciendo, mira lo que decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. No dice el Mesías, no dice Jesús, le conoce a él, a este hombre como profeta. Dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Dios mandó a este hombre que era realmente Jesús, el Mesías. Dios en la carne, Jesús, pero a ellos le vieron a él como profeta. Vieron la presencia de Dios sobre este hombre, Jesús. Por eso dice, Dios ha visitado a su pueblo por medio de este profeta, o la palabra que ellos usaban, a Jesús. Pero ellos adoraban, glorificaban a Dios, sabiendo que Jesús fue mandado por Dios, no como Mesías, pero como profeta. Y cuando Dios, hermanos, haga un milagro, nuestra actitud, la manera que nosotros debemos responder es igual que esta multitud, esta gente, mucha gente que estaba con esta madre, apoyándole a ella porque perdió su esposo y su hijo. Ahora Dios resucitó a su hijo. Ellos viendo este milagro, lo primero que ellos hicieron, no solamente tenían miedo o reverencia a Dios, pero le glorificaban a Dios. Le daban gracia a Él. Hermanos, Dios todavía hace milagros en nuestra vida. Y cuando Dios hace un milagro, nosotros debemos de responder en el mismo sentido. Esta parte, glorificaban a Dios. Debemos glorificar a Dios viendo que era Dios que hizo este milagro. Le glorificamos a el que se merece la gloria, el que hizo el milagro. Hermanos, milagro para nosotros no tiene que ser una resurrección, ¿verdad? Un milagro de una provisión grande que sabemos que Dios es el único que puede proveer y para nosotros es un gran milagro. Una sanidad, nosotros oramos que Dios haga un milagro de sanidad sobre nosotros o una persona y Dios contesta y Dios sana y Dios quita el cáncer y Dios quita las cosas que están en el cuerpo y nosotros glorificamos a Dios. No se olviden a glorificar a quien se merece, a quien hizo el milagro, a quien contestó nuestras peticiones. Nosotros glorificamos a Él, a Dios, que hizo y hace y bendice a nosotros. Terminamos en versículo 17. Y se extendió la fama de Él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Imagínate, ya Jesús era famoso.
Ya Jesús era conocido, quizás no en ese lugar y otros pueblos, pero cada pueblo que Jesús iba de este momento, estamos todavía en los principios de su ministerio, aún tenía una gran multitud con él. Ahora dice que se extendió a otros lugares. Ahora el grupo, la gran multitud aumentó, porque ahora hay más personas viendo los milagros. Ahora ven este milagro de esta resurrección. Ahora más personas están siguiendo a Jesús y extendió la fama, fue conocido más. Y nos da estos pueblos, ¿verdad?, de toda Judea, después más allá por toda la región alrededor. Esos lugares que quizás todavía Jesús no ha llegado, la noticia de Jesús no ha llegado, y ahora ellos están siguiendo, conociendo quién es Jesús. Jesús tiene el privilegio de enseñarle a ellos la doctrina donde ellos conocen y ven la autoridad del Señor. Pero qué tremendo milagro nosotros vemos aquí de Jesús caminando a este lugar, viendo la tristeza de su mamá, viendo que perdió su esposo y ahora su hijo. Va a esta caja donde esta camita donde está el joven, solamente hablando, levántate. Este joven resucita y los otros se maravillaban, y Jesús es que, Dios es que recibe la glorificación, el reconocimiento de este milagro. Vamos a estar en pie y aún dar gracias, Señor, por los milagros que Jesús hace por nosotros. Después vamos a orar y ahí terminamos este milagro. Hasta la próxima semana. Seguimos con el milagro. Creo que la próxima semana es una parábola, si no me equivoco. Pero vamos a seguir con esos milagros y parábolas. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por enseñarnos que tú conoces nosotros, tú conoces los tiempos difíciles que nosotros pasamos en nuestra vida. Señor, cuando tú llegaste a esta madre, tú viste por ella los sentimientos que ella tenía, viste las lágrimas que bajaban de sus ojos. Sabemos eso porque tú dices, no llores. Nos deja saber y entender, Señor, que tú también en nuestra vida conoces los tiempos difíciles que nosotros pasamos. Tú estás consciente de las lágrimas que salen de nuestros ojos. Tú conoces esos tiempos difíciles que nosotros pasamos. Señor, tú conoces a cada persona que está presente en esta noche. Tú conoces lo que están pasando en este momento. Aún tú conoces si hay lágrimas en sus ojos que han pasado anoche, durante el día, la tristeza que quizás tienen por su familia, por circunstancias que están pasando. Señor, tú conoces, y te doy gracias porque tú puedes decirnos a nosotros, no llores. Te quiero dar alegría, quiero contestar su petición, quiero resolver, quiero quitar ese tiempo difícil, esa tribulación, y quiero poner en su lugar alegría y gozo. Señor, ayúdanos a recordar que cuando tú haces milagros en nuestra vida, que tú recibas la glorificación, la gloria. Nada por nosotros. Dios usa a los doctores para ayudarnos, pero sabemos que tú eres que hace los milagros, tú eres que sana, tú eres que quita, tú eres que añade, y tú eres que merece la gloria. Señor, gracias por este ejemplo, gracias por la compasión que tú demuestras a esta familia. Gracias por la compasión que tú demuestras a nosotros cuando tenemos tiempos difíciles. Y Señor, que podemos utilizar y recordar este milagro y ver que nosotros servimos un Dios todopoderoso. Un Dios que tiene la capacidad y tiene poder para levantar a nosotros en tiempos de enfermedad. Y Señor, te doy gracias porque servimos un Dios tan grande. Señor, que tú cumple su voluntad en nuestra vida. Que tú cumple tu voluntad en los hermanos en nuestra iglesia que están pasando por tiempos difíciles físicamente,
en las finanzas, espiritualmente, con sus familias, tiempos difíciles con sus vecinos o cualquier situación, Señor, tú conoces. Te pido, Señor, que tú hagas milagros para que nosotros como iglesia podamos darte a ti la gloria. Gracias, Señor, por enseñarnos en esta noche, que tú nos sigues enseñándonos en las próximas semanas, en estos milagros y parábolas, con el propósito para nosotros crecer en nuestra vida y ver su grandeza y aún aplicarlo en nosotros, sabiendo que el mismo Dios que hace estos milagros es el mismo Dios que nosotros servimos hoy. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén.